Hola, hola mi gente hermosa, espero se encuentren muy bien. Gracias por una vez más tomarse el tiempo de poder escuchar un podcast de Diosas de la Luna. Bienvenido, bienvenida. Gracias una vez más. Estoy muy contenta de podernos conectar de esta manera y sobre todo poderles llevar información súper útil y herramientas para poder llevar una vida equilibrada y plena. Hoy voy a hablar del tema de las emociones y voy a abarcar en este podcast todo acerca de qué son las emociones, para qué nos sirven, cómo pueden ayudarnos y qué tipo de emociones existen o hay. Y también voy a hablar acerca de emociones primarias y secundarias, sobre las emociones básicas y te voy a hablar un poco de la tristeza, el miedo, la alegría y la famosa inteligencia emocional. ¿Cómo podemos lograr una inteligencia emocional? Así como las técnicas para canalizar nuestras emociones. Así que quédate, escucha todo este podcast y espero que todo esto te sirva para poder llevar una vida más plena y equilibrada. Yo soy tu amiga Wendy Martínez, coach holístico, y de esta manera comenzamos. Esto es Diosas de la Luna. Vamos a empezar el podcast definiendo qué es una emoción y qué es un sentimiento. Porque muchas veces pensamos que emoción y sentimiento es lo mismo, pero no es así. Sí van de la mano, sí va una atrás de la otra, pero cada una se expresa diferente y cada una tiene un lugar en el cuerpo en diferente área. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son procesos fisiológicos generados por el sistema límbico que se encuentra en el cerebro y se produce por instinto e involuntariamente y tienen una duración muy breve. Estas emociones nos ayudan para la supervivencia, nos facilitan el aprendizaje y pueden aparecer sin que realmente el cuerpo lo note. Es algo que es inmediato, ¿ok? ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento, por lo que su base es cognitiva con un componente subjetivo, es decir, los sentimientos se deben a la evaluación, interpretación y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos y provienen de nuestro subconsciente y tienen una duración más prolongada. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? En resumen, yo diría que una emoción es inevitable, es un impulso, viene de tus impulsos. Es una forma inmediata en que nuestro cuerpo va a reaccionar con una breve duración. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo. Tú te encuentras sola en tu casa, no hay más nadie, tú estás sola, tú estás tranquila, estás haciendo tus cosas y de repente escuchas un ruido. Y automáticamente tu cuerpo va a dar tu cuerpo va a hacer que tu corazón se acelere, vas a empezar a sentir sudoración, incluso hasta vas a dar un brinquito, un sobresalto y nuestro cuerpo se va a poner tenso. Eso es una emoción. Esas reacciones son una emoción, ¿ok? En cambio, conforme hemos vivido y recabado información, ha permitido que nuestro cuerpo reaccione milésimas de segundos para que eso suceda. Y el sentimiento viene después de esa emoción, ¿ok?
Ya tú puedes estar en otra cosa y el ruido ya desapareció, ya no estás con ese estímulo, pero tú en tu cabeza vas a estar pensando y si hay alguien que se quiere meter, y si hay alguien que me está espiando, y si esto, y si el otro, entonces ya estás echando a andar tu cabeza, tus pensamientos. Por consecuencia, a esos pensamientos es a lo que tu cuerpo empieza a reaccionar y empieza a andar más deprisa, se pone nerviosa, empieza a sudar, temblar y terminas convencida pensando que realmente hay alguien queriéndose meter y quiere a alguien hacerte daño. Todo esto que ha sucedido desde la reacción inicial es el sentimiento que se ha llevado a cabo a través del pensamiento, llevándolo a una interpretación consciente que pasa a un nivel cognitivo. Y eso es lo que esas reacciones, esos pensamientos, es a lo que se puede trabajar y entrenar, ¿ok? Y para que las emociones se formen, necesitamos tres componentes fundamentales, que sería el cognitivo, neurofisiológico y el conductual. Y te voy a hablar un poquito de qué se trata el cognitivo. El cognitivo se trata de un componente consciente o inconsciente que se basa en la valoración, perdón, estoy un poquito trabada, en la valoración subjetiva de un acontecimiento. ¿Ok? El neurofisiológico es totalmente involuntario, abarca emociones tales como los temblores o el sudoración, etcétera. Y en el conductual es voluntario o involuntario. Esto es como el llanto, el tono de voz, nuestros movimientos corporales, etcétera. Pero, ¿para qué nos sirven las emociones? Ok, las emociones son quienes nos ayudan a reaccionar y a relacionarnos adaptándonos al mundo que nos rodea. Son estímulos rápidos e impulsivos que valoran lo que está ocurriendo y nos informan de qué significado tiene para nosotros eso que está ocurriendo. Yo veo la emoción como nuestro GPS y este GPS va a ser quien nos va a ir orientando en el camino, permitiéndonos saber de manera inmediata de qué nos debemos proteger, qué nos hace bien y qué no nos puede hacer daño. ¿Ok? Así que yo en lo personal, para no envolverme en tanta teoría, el GPS es mi emoción, son esos brinquitos que das cuando te asustas, ese corazón acelerado, cuando algo está muy alegre o algo está muy de miedo. Esos tipos de reacciones inmediatas que tú das es lo que tú puedes distinguir como una emoción. Un sentimiento es un pensamiento, es una emoción más un pensamiento, es algo ya del subconsciente. Ya es como reaccionamos a ese brinquito, a ese sobresalto, a esa aceleración de corazón, ¿ok? Muy bien. Para que todas estas emociones funcionen, hay tres principales importantes que lo componen, que sería la adaptación, la motivacional y la comunicativa. Y la adaptativa nos estamos refiriendo a que cada emoción tiene su propia utilidad. Por ejemplo, el miedo tiene la función de proteger y el asco como rechazo. ¿Ok? La motivacional es la conducta motivada de una forma más vigorosa y eficaz. Yo le llamo como la adrenalina o esa energía que sientes en cualquier tipo de emoción. Y la comunicativa abarca la comunicación intrapersonal de donde obtenemos información propia. En cambio, en la interpersonal se presenta atención a la comunicación verbal y no verbal que influyen en la conducta de los demás. Además, ¿cómo pueden ayudarnos las emociones? Ok, las emociones pueden ayudarnos en diferentes aspectos de nuestra vida, tales como a conocernos mejor, saber lo que necesitamos, gestionarlas y darle lo que necesita. En el primer punto de conocernos mejor, entre mejor nos conozcamos a nosotros mismos, nos será mucho más fácil reconocer las respuestas que nuestro cuerpo nos está dando en relación a una emoción
y por lo tanto identificándolas y canalizándolas de una manera más equilibrada, y eso nos va a llevar a una inteligencia emocional que nos dará crecimiento personal y una mayor plenitud en nuestra vida. El saber lo que necesitamos, unas veces vamos a reaccionar de una manera y de otras vamos a reaccionar de otra emoción, ¿ok? No siempre vamos a reaccionar igual, aunque tengamos la misma emoción. Pero lo importante es aprender a conocer, identificar lo que esta emoción o esas emociones nos quieren decir y la necesidad que hay detrás de esa emoción. Y de esta manera estaremos dándole el significado adecuado para gestionarla. Si tú ya estás reconociendo, estás sintiendo, estoy enojada, ese es un buen paso porque tú ya estás reconociendo, identificando que estás enojada. Ahora hay que identificar qué es lo que hay detrás, por qué estás enojada, realmente por qué estás enojada y hacia dónde quieres llevar ese enojo. ¿Ok? Una vez que ya sepamos que la emoción es enojo o es tristeza o es lo que sientas y qué nos quiere decir, ya solo vamos a necesitar hacer, decir o pensar lo que nos pide esa emoción para poder manejar esa emoción y conseguir aquello que nos está solicitando. Chicas, recuerden, chicas y chicos, porque también los chicos me escuchan, recuerden que una emoción, que nuestro cuerpo, hay que aprender a conocer nuestro cuerpo, a nosotros mismos, pero nuestro cuerpo es una máquina tan perfecta y si nosotros aprendemos a escucharla, a escuchar nuestro cuerpo, vamos a saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que no nos necesitamos. Qué es lo que debemos comer y lo que no debemos comer porque nuestro cuerpo no lo necesita. Pero lamentablemente no escuchamos nuestro cuerpo y le metemos de todo. Porque está rico, porque está rápido, porque no tengo tiempo, porque no. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Debemos cuidar este templo, debemos cuidar esta casa porque aquí habita nuestra alma. Entonces, aquí estamos nosotros y debemos, las emociones y los sentimientos son parte esencial, vital, y debemos aprender a conocerlos porque es una parte de nuestro cuerpo que nos está diciendo como alarmitas, ¡ey! Eso no, ¡ey! Eso sí. Y si no las canalizamos, si no las identificamos, si no le prestamos atención, es por eso que nos llevan a las depresiones, es que nos llevan a la ansiedad, es que nos llevan a los ataques de pánico, es que nos llevan a muchas y muchas enfermedades y trastornos que hay. Entonces, lo principal es aprender a escucharnos, a entendernos y poder saber qué es lo que realmente hay de fondo en esa emoción. ¿Ok? Porque las emociones también nos van a ayudar a descubrir recuerdos que ya están anclados a un sentimiento que me sigue haciendo daño y que hasta el día de hoy no lo he podido canalizar, no lo he podido gestionar, no ha podido salir y ahí lo tengo guardadito todavía. Y eso lo voy a hablar cuando explique las emociones no saludables. ¿Ok? El último punto de cómo nos sirven las emociones es el conocimiento y el control de las emociones que aumentan nuestra autoestima. Esto nos va a ayudar a saber si las cosas que hago en mi vida día a día me gustan de verdad, si el trabajo que realizo me llena o lo hago por rutina. Eso también es súper importante, como se fijan cómo las emociones van más allá de sentir y de expresar, es parte de nosotros y es lo que nos dirige. Por eso yo siempre digo, las emociones para mí son como el GPS del cuerpo, es el que nos dirige el camino y si no las canalizamos pues nos vamos a ir por el terreno más lleno de hoyos y el terreno más baldío y el terreno más terroso y el terreno más horrible. Pero si los escuchamos y vemos nuestro GPS, vamos a irnos por un camino más agradable. ¿Ok? Bueno,
La finalidad de aprender y canalizar estas emociones nos van a ayudar a ser más felices con nosotros mismos y con los que nos rodean. Ok, vamos a continuar hablando de los tipos de emociones. Cuando hablamos de tipo de emociones, vamos a hacer dos clasificaciones. Una general en la que vamos a distinguir emociones primarias y secundarias, y luego en las primarias diferenciaremos a su vez entre saludables y no saludables. Hay personas que diferencian las emociones como positivas o negativas, pero a mí en lo personal no me gusta utilizar esa nomenclatura, ya que todas las emociones siempre nos van a dar información y nos son útiles para conocernos mejor. Así que voy a evitar el nombrarlas como positivas o negativas y les vamos a ampliar el nombre de saludables o no saludables. Empezaremos con las emociones primarias. Las emociones primarias son las emociones básicas, las que sentimos en el fondo y las que definen verdaderamente lo que sentimos. Es decir, cuando hay una sola emoción sin otra detrás. Un ejemplo, cuando tú te sientes triste y no hay ninguna otra emoción detrás, solamente sientes tristeza, es todo lo que sientes, no sientes más que otra cosa, entonces a eso le podemos llamar emociones primarias. Pero a veces hay que tener mucho ojo, porque puede suceder que no ponemos mucha atención a nuestro cuerpo y existe otra emoción escondida detrás que puede que no se vea a primera vista y no estamos conscientes de esto. Es ahí donde entran las emociones secundarias. Por ejemplo, voy a dar muchos ejemplos en esto porque está un poquito rebuscado. Por ejemplo, si yo estoy enojada porque en mi trabajo a mi compañero le dieron un ascenso y un aumento y todos están felices y contentos porque ya se dijo quién iba a tener el aumento y el ascenso y todo eso. Pero tú estás enojada, estás que no cabes de tu enojo. Porque, y empieza a decir, es que él no se lo merece, porque él es un prepotente, porque él es esto, y estás enojada, porque por esto, por esto, por esto. Pero en realidad hay una emoción atrás de ese enojo. ¿Qué es ese enojo? Que estás molesta porque no te voltearon a ver a ti, porque tú eres más eficiente, porque te sientes que no te fuiste valorada, porque no fuiste valorada, porque sientes que fue injusto. Entonces, más allá de darle la culpa al otro, debes de ver hacia ti qué es lo que te está provocando ese enojo. Este enojo tienes que ser sincera y decir, estoy enojada no porque él haya sido, porque si pudo haber sido tu mejor amigo o tu mejor amiga la que tuvo el ascenso o tu compañero con el que te llevabas muy bien, igual ibas a estar enojada y le ibas a decir sus defectos y sus cosas. En realidad estás enojada porque tú no fuiste valorada, porque tú no fuiste vista, porque tú te la pasas más tiempo y más desempeño en tu trabajo, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto. Entonces hay que ver detrás de nosotros antes de ponerle la responsabilidad o el saco a la otra persona, ¿ok? Y decir, ok, pues no pasó esto porque, pues, muchas razones en las cuales tú no tienes el control también, ¿ok? Ok, las emociones saludables y no saludables, dentro de las emociones primarias las podemos diferenciar como emociones adaptativas y emociones desadaptativas. ¿Ok? Estas son respuestas que genera tu cuerpo ante situaciones que están ocurriendo en este momento y que impiden cubrir una necesidad y por tanto hay que escuchar e intentar en la medida de lo posible satisfacerlas. Y yo sí quiero dejar muy en claro una cosa. En emociones, en sentimientos, no existen malas ni buenas, ni saludables ni desadaptativas. Todo esto son etiquetas que se han dado, simple y sencillamente etiquetas para poder tener un lenguaje de ellas. En sí puedes tener una emoción adaptativa o saludable en un momento que no es el correcto, ¿ok?
puedes tener una emoción no saludable en un momento adaptativo, en el momento preciso y expresarlo, o al contrario. Entonces, todo esto es nada más etiquetas que se dan para poderlas distinguir. Y todas estas etiquetas las vas a dar, cada persona las da individual, porque para mí el enojo puede ser algo bueno, porque eso me va a producir más estimulación a poder superarme, a poder lograr las cosas, porque los sé canalizar de cierta manera, pero para otra persona no, porque va a ser destructivo, va a ser negativo, entre comillas, ¿verdad? Entonces por eso te digo, todas estas cosas son etiquetas. Las emociones, los sentimientos son propios y se tienen que canalizar, y por lo tanto, conforme tú los vayas a gestionar, tú los vas a etiquetar como esto es muy bueno para mí, esto es muy malo para mí. Todo esto es nada más, todo lo que yo siempre te doy en los podcasts es información neutral y es información para poder arrancar y poder llevarlo a cabo. Ya cuando lo llevas a la práctica, entonces sí, todas esas etiquetas y todo lo demás es parte de ti, y eso no quiere decir por lo que tú lo hagas, la demás persona le vaya a funcionar, porque cada persona somos diferentes. Entonces trato de dar la información neutral para que cuando lo lleves a cabo, pues tú hagas tu propia evaluación y tu propio diagnóstico de todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con las necesidades que están detectadas como saludables. Y es el enfado, el cual te va a decir cuáles son tus límites y hasta dónde has sobrepasado lo que no es necesario, ¿ok? La tristeza te va a decir que has perdido algo importante o que tu necesidad de amor y afecto no está siendo atendida. El miedo te dice que estás en peligro o que no estás seguro. La sorpresa, existe algo nuevo o que merece la pena investigar. El asco te dice que lo que estás experimentando es malo para ti. La alegría, que has alcanzado una meta o que ha ocurrido algo beneficioso en ti. Estas emociones adaptativas que traen este tipo de información te van a servir para poder gestionarlas y saber dar lo que estás reclamando para satisfacer las necesidades requeridas. Volvemos con el enfado. Con el enfado vas a poder, si la haces adaptativa, vas a poder establecer y proteger tus límites. En la tristeza vas a poder llorar o refugiarte cuando es necesario, y el miedo para poder huir o atacar. Y la sorpresa para poder indagar en lo acontecido. El asco para decir esto no. Y aquí también es no nomás en el asco como cuando te das con una cosa de una comida o un olor, es también una persona que no la masticas, que no la puedes digerir. Es importante que si tú sientes esa emoción con una persona, seas coherente y no trates de decir, tu cuerpo te está diciendo, esta persona nomás no, pero en tu sentimiento estás tratando de ser agradable porque así porque así es la sociedad, porque así son las reglas sociales y debes de tener una buena cara, pero emocionalmente estás que no lo puedes ni ver. Entonces es ahí donde entra el conflicto entre tu emoción y tu pensamiento. ¿Ok? En la alegría, para disfrutar lo que ha ocurrido. Las emociones desadaptativas son respuestas a malestares crónicos. Son esas emociones que llevan un periodo de tiempo sin ser atendidas o sin ser identificadas, quedándose guardadas, pero sin dejar siendo emociones primarias que corresponden a tu verdadero ser, pero de alguna forma no se gestionaron bien y se han quedado latentes. En vez en cuando, sin saber muy bien por qué, surgen sin que seamos casi conscientes de ello. Por eso esas emociones
no son saludables, ya que son respuestas a acontecimientos vividos en el pasado. Este tiempo de emociones necesita ser gestionada en forma diferente, ya que en este caso lo principal es aceptarlas, comprenderlas y cambiarlas. Si algunas veces tú estás bien y de repente estás molesta, estás enojada o inmediatamente pasa algo y tú estás bien y me pasa algo, una cosa insignificante y te molestas, te fastidias, o te pones muy contenta o te pones a llorar o es porque tienes algo guardado. En eso estamos hablando que son emociones desadaptativas y cae mucho en cuando ves una película, lloras y lloras porque la película estuvo triste, pero en realidad es que tienes una emoción guardada en tu interior y es un momento de poderla sacar. ¿Ok? ¿Qué es la famosa inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. La inteligencia emocional se trata de conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que siento, poder verme a mí y ver a los demás de forma positiva y objetiva. Y yo lo diría así, la inteligencia emocional es ser coherente con tu pensamiento, con tus emociones y con tus acciones. ¿Ok? A continuación te daré 16 estrategias que realmente son útiles para poder canalizar esas emociones. La primera es que entiendas tus emociones. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que sientes y por qué reaccionas de cierta manera en algunas situaciones. Muchas ocasiones actuamos de cierta manera y al final, ya cuando nos sentimos más claros, nos empezamos a sentir mal o arrepentidos por cómo reaccionamos o respondimos ante una situación o con alguien en particular. Así que quizás el problema no era tan grave, pero simplemente se te fue de las manos por no pararte un momento a pensar en el verdadero problema. Muchas veces hacemos eso, reaccionamos sin realmente pensar. Es ahí donde dice conecta tu lengua con tu cerebro, ¿ok? Es lo mismo, conecta tu mente, tus pensamientos con tus emociones para que puedas digerirlas y saber qué es lo que realmente esa emoción te quiere decir y qué es lo que realmente tienes que hacer, qué es la reacción que debes tomar, cuál es la adecuada para ti, para los demás, pero sobre todo primero siempre es para ti, para que eso no se contamine, esa emoción no se contamine dentro de tu cuerpo. Una estrategia para entender tus emociones es tener un diario emocional. Yo siempre lo recomiendo. Es súper, súper importante, súper útil y es maravilloso el poder escribir, el poder tener un diario. Si no lo tienes o si ya lo tienes, muy bien. Si no lo tienes, empieza a escribir un diario, empezar como cuando éramos chiquitas y escribíamos, querido diario, oye, conocí a Tata. Bueno, pues vas a hacer un diario, pero de tus emociones, de esas emociones que no has podido identificar o gestionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para lograr este primer punto, yo te recomiendo llevar este diario y de esta manera al final del día, cuando tú ya hayas terminado todas tus actividades del día, ya estés tranquila para irte a tu cama a dormir, vas a tomar un tiempecito y vas a escribir todas las emociones que tuviste durante el día y de esta manera empezar a identificarlas y también el cómo te hacen sentir y hacia dónde las quieres dirigir la siguiente vez que te suceda. ¿Ok? Al principio puede costar mucho trabajo identificarlas, pero con tiempo, constancia y sobre todo sinceridad aprenderás cuál es cuál e iremos canalizándolas poco a poco. Y es muy importante que no nos juzguemos. Si estás sintiendo la emoción que tú estés sintiendo o la emoción que tú estés sentimiento que tú estés sintiendo, no te juzgues porque bueno, ya cometí esto y me estoy juzgando porque no debí reaccionar así, porque yo no debo ser así o porque yo soy... No, no te juzgues.
Simplemente entiende qué es lo que quieres y de ahí poder canalizar y poder ir poco a poco gestionando cada emoción. Practica la escucha activa. Súmate a esto, por favor. Es sumamente importante y más en nuestros días. Es parte de tener educación, pero sobre todo de respeto y de empatía. Cuando alguien te hable, trata de poner atención a lo que está hablando. Deja el celular, por amor de Dios, cuando alguien te esté hablando. Si estás ocupado, termina lo que estás haciendo y déjale saber que estás ocupado y que en 5 o en X minutos le vas a poner atención y van a poder hablar. Si lo puedes interrumpir lo que estás haciendo, está bien, interrúmpelo y luego continúas después de que termines de hablar con esa persona, continúa con lo que estás haciendo. Si no, dile, espérame tantito, ahí, espérame, porque tengo que hacer esto, ahorita nos ponemos a platicar, pero lo importante es que puedan estar uno a uno, frente a frente, poniéndose atención de lo que se está hablando. Es estar atentos y con contacto visual recibiendo toda la información y por respuesta a la otra persona igual, porque no nomás es de que tú pongas atención, también la otra persona te tiene que poner atención. Esa es la comunicación y la escucha activa, porque la falla principal de la comunicación es esta. Por eso mucha gente, ahorita hay muchos divorcios, por eso ahorita hay mucha gente que se molesta cuando no es que no me escucha, es que hay mucha interferencia de la comunicación porque las personas no nos estamos poniendo a escucharnos realmente, no estamos poniéndole atención a esa persona. Las personas no se concentran en escuchar a la otra persona y por consecuencia ocurre que te enojas o que se enoja la otra persona por no haber escuchado apropiadamente. En otras palabras, simplemente has oído. Muchas personas tienen el hábito de prestar poca atención a los demás y mientras estos hablan ya están pensando en lo que van a decir o lo que van a hacer o en lo que se van a comer, pero en realidad no están poniendo atención en lo que está pasando enfrente de ellos, en la información que está enfrente de ellos. Entonces es muy importante también el escuchar para poder saber el mensaje que nos está llegando y no nos llegue distorsionado ese mensaje. En tercer punto, haz ejercicio físico. El ejercicio físico es una buena forma de aliviar el estrés y liberar tensiones que pueden provocarnos situaciones frustrantes y tensos. Además, el ejercicio físico nos ayuda a liberar neuroquímicos relacionados con el estado de ánimo positivo como la endorfina o la serotonina. Por eso su práctica también tiene un efecto positivo en nuestro autoestima. No sé si cuando tú te sientes recaído, haz ejercicio. Va a costar un poquito de trabajo poder levantarte de ese sillón y poder hacer ejercicio, pero haz ejercicio y no tienes que hacer una rutina súper difícil y hacer malabares. No, con el simple hecho de que puedas caminar, puedas frotar, puedas brincar a la cuerda, puedes hacer un ejercicio pequeño, breve, pero la cuestión aquí es que tu cuerpo se active y con consiguiente todas estas reacciones se activen positivamente. ¿Ok? Número 4, no te tomes malas críticas. Aprende a encajar las críticas porque puede hacer que pierdas los papeles y des rienda suelta a tu ira. Estar demasiado pendiente de lo que los demás dicen de ti es un síntoma de que no estás suficientemente con autoconfianza y no has encontrado la paz interior necesaria para controlar las emociones. Así que quítale hierro al asunto cuando recibas críticas, al menos si quieres ser una persona emocionalmente equilibrada. Es muy importante que no nos tomemos nada personal. Lo que las demás personas piensen de nosotros es el pensamiento de esas personas, no de nosotros. Si él piensa que yo no soy buena haciendo esto, ese es el pensamiento de él.
yo sé que esto es bueno porque yo me siento satisfecha el poder transmitir todo esto y me siento satisfecha el poder aprender también de esto porque estoy en un proceso para mi posgrado de psicología holística y esto me lleva a poder recabar más información y poder entender más y por consiguiente poder informar a toda la gente, que ese es el principal motivo al cual yo estoy haciendo todo esto. Si la otra persona piensa que esto no está bien hecho, ese es el problema de los demás. Si el déjale el a cada quien su déjale a cada quien su responsabilidad y sus pensamientos a ellos, ¿ok? En el punto número 4, no te tomes malas críticas. Es importante que no nos tomemos nada personal y que aprendamos a encajar las críticas y escuchar. Las críticas son críticas y hay que tomarlas de quien venga. Las cosas hay que tomarlas de quien vengan y hay que aceptar si alguien nos está dando un consejo, una crítica y si eso te ayuda a ti en tu vida, entonces acéptala y si no, pues déjala que siga su camino, pero no te tomes nada personal porque si no entonces vas a perder el control y puede que aparezca la ira y con ello más problemas. Entonces trata de no tomarte nada personal y si alguien te da una crítica o te da un consejo, tómalo si te sirve bien y si no, pues entonces que siga su curso esa crítica o ese comentario, ¿ok? Entonces, estar demasiado pendiente de que los demás digan de ti, si alguien está al pendiente de ti o no está al pendiente de ti, o estar pensando de que nadie se preocupa por ti, nadie está al pendiente de ti, eso también es muy desgastante, el estar siempre esperando que los demás estén al pendiente de ti. Entonces es importante que la persona que tiene que estar al pendiente de ti eres tú misma y tú eres la que tienes que estar contigo misma y tienes que saber qué es lo que necesitas, qué no necesitas, qué es lo que sigue en tu vida y qué es lo que no sigue en tu vida. Todo lo demás es nada más un parte de un conjunto de añadidurías en la vida, ¿ok? Entonces es muy importante que refuerces toda tu confianza y que tengas una paz interior para poder controlar tus emociones. Así que quítale hierro al asunto cuando recibas críticas, al menos si quieres ser una persona emocionalmente equilibrada. Punto número 5, trabajar la autoaceptación. Y es que es uno de los grandes problemas que tenemos, el no aceptarnos a nosotras mismas tal y como somos. Siempre tenemos un pero y hay un granito en el arroz. O si no estamos muy chaparras, o queremos estar muy altas, o porque tengo el dedo del otro lado, o porque me sale una manchita, o porque tengo una lonjita, o porque tengo la cara, yo quiero la nariz así, o mi cabello así. Siempre tenemos físicamente algo que no nos gusta y por dentro también, porque la belleza está por dentro. Afuera solamente es el cascarón y aunque culturalmente, socialmente nos han dicho que es más importante lo de adentro, estamos mal. Lo de adentro es lo más importante. Y mientras tú tengas todo tu interior bien, bello y ordenado, todo lo de afuera, por consiguiente, va a estar perfecto. No vas a necesitar más nada porque todo se transmite. Entonces, es importante que nos aceptemos tal y como somos. Si somos chaparritas o somos altas o somos cabello ondulado, somos cabello lacio y me gustaría ser de tal o cual manera, pues sí te gustaría ser de tal cual manera, pero ¿qué crees? Así eres y así como eres, así como estás, eres maravillosa, eres perfecta, eres única y así te amamos, ¿ok? Y así te tienes que amar. ¿Por qué? Porque esto es lo que te tocó, este es el cuerpo que te tocó, esta es la vida maravillosa que tienes y claro que hay que tener ciertas herramientas para poder cambiar y poder transformar, más que nada transformar y poder ser mejores.
pero no se trata de estar siempre viendo que es que ella es perfecta porque mira su cabello, ella también, créeme que esa persona a la que tú dices que mira es que su cabello, es que su vida, es que todo es perfecto, no hay perfección en esta vida, pero ella también, esa persona también está igual que tú con otra persona y es una cadenita. Entonces es importante que nos aceptemos, que nos amemos y que no nos juzguemos y sobre todo no nos quitemos ese valor tan grandioso que tenemos y sobre todo las mujeres que somos mamás y que tenemos una cesárea o que tenemos por un parto salieron celulitis o salió estrías, sabes que si puedes poner un ejercicio para que te sientas mejor, para que tu cuerpo sea más elástico o tu abdomen pueda ser mejor, está bien. ¿Por qué no? Si eso te hace sentir a ti, se vale, ok, pero no trates de quitar esa herida, esa cirugía de tu cesárea porque no te avergüences, es lo que quiero decir, no te avergüences de esa arruga o de esa cana o de esa cicatriz porque crees, gracias a eso tienes una experiencia de vida, ¿ok? En el número 10 sería la práctica de meditación, la cual yo te recomiendo ampliamente. Es mucho los beneficios que te va a dar la meditación. Y esta es una práctica que ya se ha utilizado desde hace muchos años, pero actualmente está cada vez más, podríamos decir, de moda o se ha dado más a conocer, pero ya es algo que es de hace muchísimos años. Y no necesitas ser experto en meditación, no necesitas ir a un curso para saber meditar, ¿no? Simplemente es con que tú te recuestes en tu cama o en un sillón, te sientes o no importa, estés en una posición cómoda donde tú puedas estar tranquilo, ya sea con música especial para la meditación o sin música, pero sí estar en contacto contigo mismo y sobre todo que aprendas a escuchar tu respiración. Puedes hacerlo solamente 5, 10, 15 minutos, no necesitas tanto tiempo, pero sí te lo recomiendo que sea al despertar o ya cuando te vas a acostar o durante el día que tú tengas un tiempecito para poder meditar. Es muy importante, te va a traer muchos beneficios y lo puedes hacer así o puedes hacerlo con una meditación guiada y esas las puedes encontrar en YouTube o puedes encontrar en muchos lugares una meditación guiada también si te sientes más cómodo. Pero sí es muy importante que la practiques para que todos esos beneficios puedas obtenerlos, porque no solo te va a ayudar a concentrarte mejor, ni te va a ayudar a reducir el estrés o autoconocerte, también te va a ayudar a estar en el tiempo presente y sobre todo tener una mentalidad más clara, con una actitud más positiva y tener un poco más de empatía hacia los demás y sobre todo hacia ti misma. Así que es una herramienta muy importante para controlar nuestras emociones. En el número 11 sería intentar recordar tus virtudes y tus éxitos. Reafirma tus virtudes y tus puntos fuertes porque eso va a ser una muy buena estrategia para poder gestionar tus sentimientos. Así que esto consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. Un ejemplo, en lugar de enfadarte porque ya llegaste tarde al trabajo o al lugar que tenías que llegar, mejor ponlo en positivo y ponte a pensar que pues es que yo siempre llego a tiempo. Esta pues no estuvo, hay cosas que no estuvieron en mi control o siempre poner eso negativo en positivo. Así que piensa en lo que te ha provocado esa emoción primero para que luego puedas reducir su significado negativo y así poderlo gestionar mejor. En el número 12 sería la técnica de la distracción. Consiste en desvincular esa emoción negativa centrándola en una tensión de pensamiento neutro
y de esta forma vas a evitar que la emoción sea de demasiada intensidad. En el número 13 sería date permiso para preocuparte más tarde. Yo antes te he expresado que intentar suprimir una emoción o pensamiento puede provocar que vuelva con mucho más fuerza. Sin embargo, el posponerla un poquito más tarde puede funcionar. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese periodo de pausa, las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Así que date permiso para preocuparte después de un tiempo de espera y de esta manera lo harás con más tranquilidad y claridad. Así tu emoción regresará con una menor intensidad. En el número 14, cuando todo falle, busca un espejo. Cuando te ves a ti misma reflejada, eres capaz de observarte desde una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte un instante de esa emoción. Cuando más consciente seas de lo que estás haciendo, más capaz serás de controlar esa emoción. Así que obsérvate en un espejo y verás que incrementarás tus niveles de autoconciencia y te ayudarás a comportarte de una forma más sociable. En el número 15, lo más importante es encontrar el motivo de tus emociones. Al final, la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber el porqué de esa emoción. Bueno, llegamos al final del tema de las emociones. Lo quiero hacer con una conclusión. Y la conclusión es que si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones, es importante que primero aprendamos a conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos y nos aceptemos. Lo que podamos cambiar, lo hagamos porque claro, siempre estamos en evolución y siempre estamos en constante desarrollo. Entonces, lo que puedas cambiar para algo positivo, bienvenido. ¿Ok? Pero sí es importante que entendamos que sí, hay cosas que no podemos cambiar, entonces eso pues hay que aceptarlo y hay que amarnos tal y como somos. Cada vez que sientas una emoción, pares y la reconozcas como parte de tu ser, sin juzgarla de positiva o de negativa, solo reflexiona, medita sobre qué fue lo que la causó y qué es lo que te quiere decir esa emoción, porque las emociones son nuestro GPS y nos están dirigiendo y nos están diciendo alerta o todas las emociones tienen un significado. Entonces es importante saber identificarlas, pero sobre todo saber interpretarlas y saber qué es lo que nos están diciendo, cómo nos están haciendo sentir y hacia dónde nos quieren llevar. Al final tú eres el capitán del barco y tú sabes a dónde quieres dirigirte. Porque para encontrarnos a nosotros mismos debemos pensar en nosotros mismos. ¿Ok? Les envío un fuerte abrazo. No olviden suscribirse al canal de YouTube, den like, compartan y muchas gracias a todas las comunidades de Diosas de la Luna en Facebook. Me despido deseándoles lo mejor. Yo soy su amiga y coach holística Wendy Martínez. Bye bye.